Estamos en el área de Despeñaperros. Hace un tiempo de perros, porque hace una niebla increíble. No sé si podréis verlo. Es un día fatal y vamos para el norte. Esperemos que mejore el tiempo. Bueno, sí. Camina. Estamos en el restaurante Aprisca, que está en Puerto Lápice, que aquí siempre paramos a comer. Tiene comidas caseras muy ricas y cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a comer. Yo me he pedido guiso de mora, que no me acuerdo lo que es, pero ahora lo voy a enseñar. Y yo me he pedido migas con huevo, que las migas a mí me encantan. Así que el sitio tiene un rollo así como manchego, con los techos bajitos y con cañizo y pintado azul y blanco, como rollo molinos de viento y eso. Y está bastante guapo. Muy de la zona, la verdad, muy de la zona. Muy de aquí, que está todo lleno de molinillos y de cosas de esas, y tiene todo más o menos el mismo rollo. No más que ha cambiado el tiempo porque, como habéis visto antes donde hemos parado, estaba mega nublado, o sea, nublado, había niebla a salva y no ha llovido todo el camino y ha hecho una niebla abismal. La niebla era tenebrosa. Si era de película de terror. Esa niebla me recordó un poco a nuestro viaje a Las catacumbas. no, ¿A dónde? Sí. me recuerda un montón esa niebla a Zagreb, Niebla. pero aquí con la diferencia de que aquí era de día y no de noche. Tenéis que ver el vídeo de Zagreb. Lo vamos a dejar por aquí arriba y si queréis echar un vistazo. Ya tenemos nuestros platitos caseros, tienen muy buena pinta. Madre mía, la sopa de guiso, ¿no? Guiso de boda, porque ya mismo nos casamos. Pero tendrás que pedir, ¿no? Sí, pero Si yo quiero. Ahora en el bate está el tiro. Y esto lleva, pues, básicamente huevo. Y luego lleva pollo, ¿no? No era pollo. Eso es lo que yo le solía quitar. Sí. Pollo, y como albóndiga de jamón. La sopa es un clásico de la zona. Mira qué sopa. Qué calibre de sopa. Madre mía. Otra de las mejores sopas que me he comido en mi vida. De hecho hemos parado aquí otra vez para comer una sopa. Está increíble. Increíble, tiene un sabor. Madre mía. Nos han traído los postres. Hemos pedido arroz con leche, una leche así como muy cremosita y pan de calatrava. Madre mía, qué pan de calatrava. Madre mía, qué pan de calatrava. ¿Qué hace así? Entra solo. Con leche ahora. Qué romántico, ¿no? Lo que le gusta la tontería. Me ha tirado todo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Tiene su cani? Increíble. Pues ya hemos comido y hemos bebido, solo nos falta dormir, pero no vamos a poder dormir porque tenemos que seguir carretera para arriba y Nos quedarán unas 2 horas o así. sí, nos queda rato. Y ahora el peor momento porque después de comer ya sabéis que da un poco la morriña, hay que despertarse, hay que ponerse musiquilla y nada, la comida aquí en el... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ya lo he dicho antes. Comida de la que hace tu madre o tu abuela, comida de calidad de aquí de la zona. Allí, al fondo, tenemos los molinos de viento de La Mancha. Me quedo con el postre. El arrocillo con leche y ese pan de calatrava estaba exquisito. Más el arroz con leche le ganaba por goleada, la verdad.
Buenos días, amigos. Ya hemos descansado y Pero poco, estamos con las pilas cargadas y no ves el espectáculo que tenemos detrás, el acueducto de Segovia. Es todo una maravilla, la verdad. Sí. Impresiona un montón aquí desde cerca. Es que en el vídeo, bueno, ya sabéis, en los vídeos nunca se ve la magnitud, las dimensiones de las cosas, pero cuando lo ves aquí en directo, Es impresionante. la verdad es que es gigantesco. Ay. O sea, piensa, ¿cómo han podido hacer esto? Tan sumamente enorme. Y bueno, para que no lo sepa, pues el acueducto de Segovia, pues lo construyeron los romanos en el siglo II y dejó de funcionar o dejó de dar servicio en 1973. Daba agua pues a Segovia, ¿no? Digamos que es como una acequia gigante, ¿no? O sea, una acequia que pasa por arriba, Sí. propiamente dicho. Es una acequia, vamos, básicamente. Lo que pasa es que las acequias que nosotros estamos acostumbrados en Granada van por el suelo y van por debajo, y esto pues como está entre montañas, como está empinado, pues tenían que pasar el agua desde un sitio al otro y pues Tenían que construir esto. Feel your eyes, I see. Ooh, baby, I am yearning for your touch. I want it all or nothing at all. 'Cause I won't stop now. Ooh, baby, I will hold my ground. No, no, I won't stop now. I'll keep on fighting till your love comes around. Ooh, yeah. I won't stop now. Ooh, baby, I will hold my ground. No, I won't stop now. I'll keep on fighting till your love comes around. Girl, you know I won't stop fighting Hola. chicos, vamos pues. ¿Cuántos escalones les han dicho mis compañeras o compañeros que íbamos a subir desde aquí hasta el cuerpo de campana? ¿Lo recuerdan? Pues en el ascensor. En el ascensor, uy, no lo gustaría cuánto. Un poquito más de 150, 190 escalones, ¿de acuerdo? Pero haremos 3 paradas para que sea más cómodo, porque yo no tengo fondo físico, así que mejor ir parando. Subiremos los primeros 70 escalones y llegaremos a una sala donde veremos un vídeo, un audiovisual sobre la historia de la vida. Tras unos minutos de descanso subimos otros 60 escalones y llegamos a la casa donde vivieron los campaneros de la catedral durante casi 400 años. Y los últimos 60, por fin llegamos al cuerpo de campanas y ahí arriba divisaremos toda la panorámica de la ciudad. Buenos días. Buenos días. ¿En qué idioma querían la batería? Español. Ah, español. Español hablo yo. Ah, pues entonces ya está. Ah, no era aquí atrás. Ese eres. Me había equivocado. Estamos subiendo a la torre de la catedral. Hay 190 escalones.
tiene una cuñita. Hasta con el palo selfie me lo hace. Ustedes que son altos tengan cuidado con las cabezas en las puertas, ¿de acuerdo? Yo no me doy. Pues bienvenidos a la casa del campanero, la persona que tocaba las campanas para anunciar los acontecimientos religiosos que había aquí en la catedral, pero también tocaba las campanas para anunciar acontecimientos civiles, como puede ser un incendio. Tocaba las campanas para que la ciudad supiese que había un incendio y fuese a ayudar a sofocarlo, a apagarlo. O simplemente sabrán ustedes que Segovia está rodeada de una muralla, ¿verdad? Y hay puertas alrededor de la muralla. Pues tocaban las campanas para avisar a la ciudad de que esas puertas se iban a cerrar porque venía algún peligro, algún enemigo inminentemente de aquí. ¡Qué mareo! Gracias. Hostia, le has cerrado la puerta, ¿no? Bueno, gracias, la he dejado caer. Dios, qué mareo. Ya nos dirigimos hacia nuestro nuevo destino. Es la hora de comer Y vamos a comer. mira qué calle más bonita, por favor. Nuestro sitio que vamos a comer, hemos mirado en Google y nos hemos decantado por Restaurante La Panera. Ahí como vengo. Mira, no te... Sopa castellana, ¿sabes la que te gusta a ti? Ay, Ya nos han traído el segundo plato y la verdad que hemos pedido algo típico de aquí y madre mía lo que le han puesto. Existen las judías y existen los judiones.
Y aquí tenemos a David, que se ha pedido una sopa castellana que le encanta. Hemos empezado a comer y se nos ha olvidado de que tenemos que enseñar el plato. Hemos puesto a comer aquí sin pensar en vosotros. Hemos dicho Nada. al ataque y a estos de a los gerundios estos ya les enseñaremos los platos cuando estén vacíos. Pero no lo vais a probar. Bueno amigos, ya hemos comido y la verdad es que nos ha gustado un montón. Los judiones estaban espectaculares, tenían una envergadura y un sabor así como ahumado y todo, estaba exquisito. ¿Y tú qué tal, David? ¿Cómo ha ido la Sopa sopita? castellana, que sin palabras, o sea, estaba buenísima, tenía un sabor ahí, el huevo, los panecillos que mi padre me acuerdo que le decía sopa de maimones, pero no sé en qué zona de España se conoce como sopa de maimones o sopa castellana o sopa de ajo, porque en verdad creo que más o menos todas llevan lo mismo, que es el pan es así que es frito, creo, y empapado en la sopa y luego lleva ajo, huevo, pimentón y no sé qué más lleva, pero que está buenísimo. Eso te quita todas las tonterías. Con eso puedes subir al Himalaya 3 o 4 veces. Hemos estado muy contentos y nos encanta. Un paseíto para bajar y a ver si encontramos un postrecito por el camino. Pero no lo busques mucho, si lo encontramos bien y si no, Bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Vamos a Vale. intentar buscar por ahí un castillo que hay. venga, nos vamos en busca de Están castillo. los japoneses con las cámaras, cuidado. Vale, vámonos. Pues esto que estáis viendo aquí detrás, no sé si lo llegaréis a contemplar entero. Es Es una maravilla. impresionante, pero impresionante. Es un castillo medieval del siglo XVII. Se llama Alcázar de Segovia, pero dicen que de Alcázar tiene poco, nada más que el nombre. Pero por lo que he leído un poco de la historia y tal, por lo visto, como aquí esto lo reconquistaron los árabes, pues no sé en qué siglo, pues también supongo que por eso tiene ventanas y tiene arcos y un poco de arte en lo que es morisco, ¿no? Es uno de los más famosos de todo el mundo, así que no me extraña porque en verdad es una maravilla. Sí, es gigantesco. Y luego aquí abajo tenéis un pedazo de... Enséñalo, enséñalo. Lo que veis allí enfrente, toda esa muralla, pues es que Segovia es una ciudad amurallada porque por lo visto pues la asediaban, no sé en qué época ni quién, y eso tenían pues todo esto, todo el pedazo de muralla, y luego pues el castillo pues con su fosa, con su foso, que no sé si en los inicios del castillo tendría agua, pues para evitar pues que entraran los usurpadores, ¿no? Los que querían robarle el castillo y robarle por todo el oro y todas las sedas y todo lo que tenían, pues el foso le impedía acercar las máquinas esas que tenían en la época, que se acercaban a las puertas y las rompían ahí con las maderas, boom, boom, pues al haber un foso pues no se podían acercar. Supongo que cuando lo construyeron el foso era entero y no había paso, solo había una puerta de madera que bajaba de un lado a otro, ¡pum!, y tapaba el foso y entonces pasaba la gente. No había entrada física, no podían acercar las máquinas para romper los muros. Arietes, creo que se llama arietes, una madera que la enganchaban pues como una especie de cuerda y la echaban para atrás y para adelante, ¡boom! Y con la madera ese pues iban dando golpes en la puerta hasta que le abrían un agujero y ya podían entrar.
Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo y último destino de aquí, de esta aventura de estos 4 días que hemos venido por el tema del bolo de David y que hemos aprovechado para ver Segovia. Así que estamos súper contentos porque esta habitación nos ha sorprendido un montón. El hotel se llama Hotel Rural Line Norcadora. El pueblo es muy bonito, por lo poco que hemos visto, y estamos a la espalda de una ermita o algo así, y la habitación está súper chula. Es una cama súper mega grande, de las que nos gustan a nosotros, porque ya que somos tan altos, nos encantan las camas altas. Es muy coqueta. O sea, altas, las camas grandes. Mirad qué cama. Tenemos un minibar lleno de cositas. Tenemos una botellilla de vino, aceitunilla, zumito. Y luego tenemos justo al lado un restaurante que es de los mismos dueños. De hecho, el hombre de la barra es el que nos ha dado las llaves de la habitación. Y hemos visto una vitrina llena de tapas súper buenas que vamos a probar. Que y ahora las vamos vamos a enseñar. Tenía un pintón, unas gambas Sí, con sí. alioli, no sé qué, un queso azul con mermelada de higo. O sea, esta es nuestra habitación. Se llama La Siesta. Cada cuarto tiene un nombre: el aposento, la alcoba. Y este es el restaurante. Parece que está metido dentro de la entraña de una iglesia. Pues chicos, nos hemos levantado y ya vamos de camino a Granada. La fiesta de anoche estuvo muy bien. Estuvimos también cenando antes en un sitio bastante guapo. Lo que es que no teníamos casi espacio en la cámara. Y nada, cenamos y nos fuimos para el Garito a pinchar al castillo, que está muy bien, que veréis por las imágenes que grabamos. Y nada, pues muy bien. Y nos vinimos para 5 de la mañana estábamos Sí. en el hotel. a las 5 de la mañana ya estábamos acostados y nos hemos levantado sobre las 10:30, o ya nos hemos duchado, hemos recogido la habitación y nos hemos tomado pues, un batido y tal, y ya nos hemos venido vamos para Granada y hemos parado aquí a echar gasolina. Y El hostal, las habitaciones y sobre todo también la zona de restaurante estaba muy bien.
tenía un montón de pinchos y la gente súper amable. Así que os vamos a dejar justo abajo el enlace del hotel. Los camareros eran muy majos. Nos han comentado que tienen unos encierros y en septiembre que quizás vengamos porque estaba interesante. Quizás no. Ya estamos aquí, hemos tenido que parar a comer porque estábamos que nos comíamos las sombrillas del coche. O sea, más hambre que en el Sahara. Y hombre, si hemos parado en Madrid, pues evidentemente que es mejor sitio para comerse un buen cocido madrileño como este cocidito que nos estamos comiendo, mirad. Aunque parezca una pizza, sí lo es. Os he engañado. Ya estamos aquí. Despedida y cierre del vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el vídeo de hoy o no? Tenemos cara de cansadillos ya. Yo no. Yo estoy hecha polvo. Hecha polvo. Después de 4 días intensivos y viendo un montón de cosas, estoy reventada y con ganas de llegar ya a casa. Queda un ratillo y nada, hemos parado aquí en un área de servicio a tomar un refrigerio y a despedir el vídeo de hoy porque ya se nos está haciendo de noche y o parábamos ahora y grabábamos la despedida o os quedabais sin despedida. Que espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy, que os lo hayáis pasado bomba, que le deis muchos likes, a tope de likes, que lo compartáis pues con todo el bloque de vecinos y que nos vemos en el siguiente. Y que nos pongáis comentarios abajo, qué os ha parecido, si os ha Sí, gustado, comentad, por favor, comentad. si os ha gustado el acueducto, si no os ha gustado, si la comida os ha parecido bien, o si os ha gustado el cocido que nos hemos comido en Madrid, en fin, pues todo eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Que os paséis una buena semana. Hasta luego.